Bienvenidos de regreso. Muchísimas felicidades a las empresas que tienen por segundo, tercer, cuarto y quinto año su distintivo de empresa socialmente responsable. Muchas felicidades. Un gran logro lo que han hecho. Y ahora, como sabemos, pues esto es un proceso y hay que seguir caminando año con año. Así que ánimo para lo que sigue y muchas felicidades. Bueno, pues Mari Carmen, continuamos con nuestro programa y ahora vamos a una parte distinta. Ya tuvimos unos foros de aprendizaje, ya tuvimos nuestra conferencia magistral y ahora vamos a la presentación de un estudio muy interesante y que se llama Reporte de Riesgos Globales que afectan a las empresas socialmente responsables. Bueno, pues entonces para esto vamos adelante con ello y voy a presentar a Ana Gabriela Bautista, que es la directora de sostenibilidad de Zurich. También nos acompaña Edgar Chaparro Medina, director de Ingeniería de Riesgos, también de Zurich. Y tenemos a Gerardo Herrera Perdomo, que es el director de asesoría para América Latina. En Marsh. En Marsh. Así es, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos y bueno, pues les dejamos la palabra para que nos presenten este estudio interesantísimo, Mari Carmen, y que van a ver que les resultan en conceptos y conocimientos muy interesantes para aplicarlos en sus empresas. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al CEMEFI por este espacio para poderles platicar un poco sobre el reporte de riesgos globales que hemos publicado este año en su 17ª edición y pues poder compartir con el equipo de Marsh por parte de Gerardo y con el equipo de Ingeniería de Riesgos de Zurich por parte de Edgar, pues estas conclusiones, estos avances, estas estadísticas que son tan importantes para todos y todas que formamos parte de las empresas socialmente responsables y que pues nos van a ayudar a marcar pues estos pasos a seguir, este plan de trabajo, esta agenda y pues bueno, no les quiero contar mucho más porque pues aquí queremos generar como esta conversación. Pues nada, quisiéramos pedirles al equipo si nos pueden poner la presentación, por favor. Para poderles contar un poquito más. Un segundito. Bueno, si quieres, Edgar, presentarte un poco y ahorita le cedemos la palabra a Gerardo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, buen día a todos. Mucho gusto. Me da mucho gusto poderlos saludar y participar en este foro. Creo que es importante tener en mente la responsabilidad más allá de este nombre de empresa socialmente responsable, pues es todas las acciones que tenemos que hacer con una visión a futuro. Y pues bueno, la intención es contribuir con ustedes, mostrar este reporte y poder al final conversar sobre nuestro insight en la cuestión de riesgos. Y pues bueno, también un gusto poder el día de hoy compartir contigo, Gaby, y con Gerardo. Buen día a todos. Edgar, gracias. Si quieres, Ana, mientras está iniciando, ya tenemos Sí. la presentación. Entonces, Perfecto. adelante y vamos con todos nuestros. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Le pueden dar a la siguiente slide, por favor? Perfecto. Bueno, yo les voy a platicar un poco, les voy a dar una pequeña introducción de por qué estamos hablando sobre este tema hoy, por qué es tan importante para las empresas socialmente responsables conocer sobre esto, ¿no? Bueno, en conjunto con Marsh y varias universidades a nivel internacional, elaboramos este informe de riesgos globales que se presenta en el Foro Económico Mundial gracias a la opinión de diversos expertos a nivel mundial, donde pues se analizan pues los diferentes factores, ¿no? Y las diferentes situaciones que pudieran generar pues alguna alerta, alguna contribución, algún plan de acción, ¿no? Y estos riesgos son los económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. ¿Qué se busca con toda esta información que se llega a generar año con año? Que como les decía, esta es la 17ª edición, pues es cruzar las barreras más difíciles, bueno, son los temas que se están hablando, ¿no? Navegar por la transición climática,
proteger los desarrollos digitales, anticiparse a los encuentros en el espacio. Y pues con todo esto lo que buscamos es tener un enfoque exhaustivo sobre las lecciones de resiliencia aprendidas. Ahorita les vamos a platicar un poco más, pero digamos que esto va a ser una guía para las empresas, los tomadores de decisiones, los gobiernos, etcétera, donde se puede ver cuáles son las necesidades, cuáles son como las áreas de oportunidad y las áreas donde se requiere la inversión y la suma de esfuerzos para lograr ciertos objetivos. Entonces, pues aquí queremos preguntarle a nuestro primer ponente, que sería Edgar, ¿cuáles consideras tú que son los principales riesgos que arroja el reporte y cómo pueden las empresas sumar esfuerzos para prevenir los riesgos? Aquí tenemos una slide que te va a apoyar un poquito y también a la audiencia para que puedan tener como mayor referencia, y si nos pueden ayudar a ponerla, estaría ideal. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, este reporte, como bien lo comenta Gaby, se hace a través de expertos en gestión de riesgos, líderes empresariales, y el reporte nos arroja riesgos a corto, mediano y largo plazo. Dentro de estos riesgos, pues bueno, se ponderan los 5 principales, y con base en ello, pues bueno, se puede tomar una lectura sobre qué se convertirá en una amenaza crítica para el mundo, ¿no? En primer lugar, tenemos a corto plazo, lo estamos viviendo, bueno, ya empezó la temporada de huracanes en México, está esta parte de fenómenos meteorológicos extremos. Es bien cierto que cada año estamos hablando de que se rompen rachas de temperatura, rachas de lluvias, que cada vez los huracanes son con mayor intensidad y mayor frecuencia. Entonces, esta es una preocupación, lo cual nos deja ver que hay también la preocupación que se tiene por esta falla en la acción climática, pues bueno, es evidente, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues reducir o evitar que cada año nosotros podamos estar presentando este tipo de fenómenos. Podremos hablar de otros aspectos de crisis en los medios de vida, por ejemplo. Tenemos también lo que comentaba, el fracaso de la acción contra el cambio climático, es algo, como les decía, es evidente. Esto lo estamos viendo nosotros a corto plazo, sin embargo, cuando lo analizamos a mediano plazo, pues seguimos viendo que la parte de fracaso en la acción climática, más allá del clima extremo, pues bueno, viene a agravar más la situación en ese sentido. Ajá. Hay una preocupación que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es esta erosión en la cohesión social. En la pandemia se ha caracterizado por el impacto que ha tenido en la sociedad, en los jóvenes, en la forma en la cual nosotros percibimos nuestra realidad, vemos las expectativas de vida, la expectativa de crecimiento en los jóvenes, en la parte laboral. Entonces, todo esto también, aunque es un fenómeno social, pues bueno, va a impactar al final a las empresas. ¿Okay? A 10 años, pues bueno, seguimos con el tema del clima, no es un tema menor, es un tema que igual lo abordaremos más adelante, pero es una oportunidad que también se abre para las empresas, para los gobiernos, porque todo reto, toda situación adversa, pues bueno, representa una oportunidad, ¿no? Habrá impactos, se prevé que en 5 o 10 años habrá impactos en la biodiversidad y el colapso del ecosistema. Podríamos hablar también de esta parte de la migración involuntaria generada por el cambio climático. Y pues bueno, evidente también la parte de crisis de recursos naturales, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Monterrey, el caso más sonado, Presa La Boca, empezó ahí, y pues bueno, la parte de las sequías, la parte del desabasto de agua, y que no nada más es un tema exclusivamente de México o de Latinoamérica, sino es un tema mundial, ¿no? Y pues bueno, los daños ambientales causados por justamente los humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, se establecen cuáles son los riesgos, los 5 principales riesgos a corto, mediano y plazo, y pues bueno, como lo comentamos en su momento, pues esto rige la agenda en Davos. Gracias, Edgar. Y pues también queremos mostrarles en la siguiente slide el top 5 de riesgos que se han visto mayormente afectados por los temas de COVID, ¿no? Es correcto. En este sentido, podríamos estar hablando de la parte social. Es algo que ha impactado muy fuerte, la parte de la erosión de la cohesión social. En este sentido, pudiéramos estar hablando de
la pérdida de empleo, la situación en la cual pues muchas familias se encuentran, esta preocupación de viene una nueva pandemia, viene una nueva cepa, que es a lo que nos vamos a enfrentar y pues bueno, también la situación que se genera a nivel psicológico, ¿no? Crisis de los medios de vida, pues también la parte del impacto en la economía que tenemos en las familias y pues bueno, también si lo vemos a un nivel más grande, pues las organizaciones, las empresas, mucho pyme que ha sido impactadas. Recordemos que el pequeño y mediano negocio, pues bueno, es realmente el sector de mercado que más se presenta en el mercado latinoamericano, ¿no? Y el tener nosotros este tipo de mercado, pues bueno, tiene una alta vulnerabilidad ante temas de pandemia, ante temas de fenómenos naturales, su cadena de suministro, entonces, pues bueno, afecta a los niveles de vida, ¿no? Tenemos lo que ya comentábamos, el fracaso de la acción climática, pues bueno, más allá del clima, más allá de las inundaciones, pues esas son las afectaciones que pueda tener como segundo efecto, ¿no? También deterioro de la salud mental, pues bueno, el reporte habla del caso de los jóvenes, que durante la pandemia, estábamos entrando ya al tercer año de la pandemia, y pues estas oportunidades de empleo, esta etapa de los jóvenes donde empiezan a socializar, pues se ve coartada por esta situación, ¿no? Entonces no es un tema menor, es un tema también que impacta al tema de la forma en la cual los empleados también tienen su performance dentro de las compañías. Entonces hay que saber abordarlo en ese sentido como empresas para poder mitigar esta situación. Y pues bueno, el tema del clima extremo, les comentaba, empezamos ya con la temporada de huracanes, la temporada de lluvias, y es importante en este sentido tener en la mesa, en la agenda, este tema del riesgo por clima extremo, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos una compañía, tenemos proveedores, tenemos clientes, y hay que evaluar en este sentido cuáles son los impactos del clima a lo largo de la cadena de suministro. Como les decía, no es un tema menor, es un tema que ya está en la agenda y que hay que abordarlo. Muchísimas gracias, Edgar. Y ahora con este contexto, sabiendo cuáles son los principales riesgos, cuáles son este top 5 de situaciones que se han acrecentado a partir del tema de COVID-19, creo que todos y todas lo hemos vivido en diferentes formas, ¿no? Tanto en temas personales como en temas de empresa, en temas de donativos, en temas de recursos, en temas de continuidad de proyectos o desarrollo de nuevos proyectos y de nuevas iniciativas, así como todas las necesidades del mercado, ¿no? Que nos están pidiendo las y los clientes que hagamos alguna mejora, que tengamos alguna innovación o simplemente las condiciones del mercado, pues que nos han hecho como empresas generar estos nuevos proyectos y estas nuevas innovaciones, pues han sido parte, ¿no? Entonces, creo que el poder conocer cuáles son las situaciones que se están presentando y cuáles consideramos que van a estar en el mediano largo plazo, pues también nos ayudan muchísimo para poder saber hacia dónde pueden ir nuestros negocios o nuestras acciones en específico. Y con ello yo quisiera preguntarte a ti, Gerardo, ¿cómo consideras o cómo crees que podemos aprovechar las preocupaciones de los ejecutivos para los próximos años y convertirlas en temas prioritarios en una agenda para Latinoamérica? Ana, mil gracias por la pregunta, es muy interesante y particularmente porque está en el espíritu mismo de cuando estructuramos todo el informe en el Foro Económico Global. El foro como tal es un espacio abierto, plural, donde están todos los diferentes líderes empresariales, líderes de gobierno, líderes de opinión, que todos queríamos y tenemos un escenario que nos permita tomar acciones sobre los temas que más nos preocupan. Y no hay nada mejor como esto que acabamos de ver. Las principales preocupaciones, cuáles son esos riesgos que como sociedad tenemos que entender. No obstante, y por eso mismo, en un esfuerzo dentro del foro y con todos nuestros asociados, lo que quisimos fue bajarlos a unos ejes temáticos, estas visiones desde los expertos de riesgo y materializarlos más allá de los riesgos individuales. Y que veíamos, lo primero es que estamos enfrentando toda una transición climática
que, como bien Edgar nos presentaba, hay una conciencia absoluta que los riesgos que vamos a enfrentar en la siguiente década, hay una urgencia por la salud del planeta. No obstante, como lo marcamos, cada uno de los diferentes gobiernos, las organizaciones, las personas, tienen diferentes realidades e intereses que los mismos lo que hacen es que cada uno de los caminos en esta transición climática sean diferentes. Y eso no está permitiendo que realmente actuemos como sociedad, efectivamente. Y es por eso que uno de los riesgos principales, y también Edgar lo marcaba, es el de una falta de actuación frente al cambio climático. Esto va acompañado de que también mencionábamos a todos nuestros participantes que no tenemos que ver únicamente los riesgos cibernéticos, sino que tenemos que ir más allá. Hay que tener una protección a los desarrollos digitales. Ana, tú marcabas cuáles son esos riesgos que se aceleraron por pandemia. Es una realidad que tuvimos que cambiar dentro de nuestra agenda digital en las organizaciones. Estos mecanismos virtuales lo que hicieron fue que inyectáramos dentro de los sistemas tecnológicos de las organizaciones una serie de desarrollos que no necesariamente están preparados en la escalabilidad del nivel de protección que necesitamos hoy. Por eso también mencionamos proteger los desarrollos digitales. Y uno que en México, como en otras regiones del mundo, lo estamos viviendo mucho, lo mencionamos atravesando las fronteras más difíciles que todas estas migraciones, voluntarias e involuntarias, con el anhelo de mejorar ciertas condiciones de vida, pero en otros casos, inclusive producto de esta situación climática, la cual lo que está ejerciendo es unas presiones en un momento en que todos los gobiernos están manteniendo ciertos niveles de protección y lo que está creando son una situación social que lo que hace es seguir contribuyendo a una desestructuración de los modelos de fuerzas laborales y también de ejecución social. Y por último, el anticiparse encuentros en el espacio, que es también ese llamado a que pongamos atención a todos los desarrollos que se están dando en órbita geoestacionarias y también inclusive en ese anhelo de llevar la humanidad más lejos y poder tener acceso a otros mundos que extienda la posibilidad del ser humano, porque también ofrece retos como de quién va a ser todos los recursos naturales que van a estar en cada una de estas fronteras que estamos explorando. Pero todo esto se complementa, y si nos pueden ayudar con el siguiente slide, con una visión de más de 12,000 ejecutivos que participan activamente dentro del Foro Económico. De verdad, muchas gracias, porque estoy seguro que muchos participantes nos han apoyado con esta perspectiva y que lo que permite es establecer no solamente los riesgos que veíamos anteriormente, que son los riesgos para hacer como sociedad, sino también con una granularidad de los riesgos para hacer negocios, lo que efectivamente estamos enfrentando en este año. Y lo que nos lleva, esta es una conclusión que me parece muy interesante para abrir una discusión con ustedes, es que tenemos dos perspectivas: la visión de riesgos en economías emergentes y la visión de riesgo de economías avanzadas. Y miren ustedes que si bien tenemos un panorama muy similar de riesgos, no obstante, las prioridades cambian profundamente. Economías avanzadas, que ustedes lo ven a mano izquierda, lo que marca es que hay una mayor preocupación sobre riesgos de característica económico, 3 de los 5 principales, y específicamente también en el fracaso frente a la acción del cambio climático. Y la crisis de empleo y medios de vida pasa casi al último lugar de los top 10. No obstante, en mercados emergentes como los nuestros, caso de México, la crisis de empleo y medios de vida, como mencionaba Edgar, es uno de los temas más radicales que estamos enfrentando en este momento. Y esto acompañado con una preocupación funda alrededor de una recesión prolongada o un estancamiento económico prolongado que desafortunadamente, con lo que hemos viendo, inclusive de bancos centrales en diferentes partes del mundo, técnicamente estamos más cercanos que en otras oportunidades. Y miren ustedes que tienen también colapso de Estado y específicamente la desilusión juvenil, que es la que está ocasionando muchos cambios en el panorama político que tenemos en la región. Y por último, si me ayudan con el siguiente slide, podemos ver qué ocurre específicamente en Latinoamérica y qué tenemos también en México. Los mismos riesgos, el primero y número uno en la región, recesión económica, estamos levantándonos de una pandemia, necesitamos reactivar.
Y eso está presionando muchísimo desempleo y crisis de medio de vida, con una preocupación muy fuerte alrededor del colapso del Estado, entendiendo que el colapso del Estado es la incapacidad del Estado para cumplir con funciones y roles. Y miren ustedes que no es diferente al panorama que tenemos en los principales países. En el caso de México, riesgo número 1, el tema de proliferación de actividades ilícitas económicas, la recesión económica que estamos sintiendo, acompañada con inflación, y esa preocupación de que el Estado pueda plantear todos los elementos para que todos nosotros podamos seguir creando prosperidad. Entonces, Ana, este es el panorama que nos compartieron todos los ejecutivos en el Foro Económico. Muchísimas gracias, Gerardo. Y creo que para este encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables es de muchísimo valor poder conocer esta información, porque como decíamos, no solamente es la decisión del negocio, la decisión de las inversiones, sino también la decisión de cómo vamos a estar acompañando ciertas problemáticas sociales que se están presentando, ¿no? Como bien decíamos, el tema de la salud mental, principalmente en las y los jóvenes o las personas jóvenes, pues está siendo un tema muy importante, ¿no? Las inversiones en cuestiones de proyectos ambientales, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático, así como una producción mucho más responsable, pues también está tomando mucha más fuerza, porque ya lo vimos durante la pandemia, ¿no? El mundo necesitaba un respiro, nos pidió de alguna manera que hiciéramos una reflexión y todas y todos pudimos verlo, cómo poco a poco el ecosistema fue mejorando a partir de esta pausa, y también empezamos nosotros a valorar un poco más la biodiversidad que tenemos, los espacios abiertos, el poder salir de casa y el poder hacer esta pausa y decir, necesitamos modificar algún aspecto en nuestra vida, algún comportamiento, ser mucho más responsables, darnos este espacio para poder reciclar, generar proyectos, estar con la familia, dedicarnos tiempo a nosotros, descansar, etcétera, ¿no? Entonces, lo rico de este reporte es que no solamente es como la parte económica, sino que tiene todos estos temas que nos permiten ver un panorama muy completo. Ahora, si alguien del público llegara a tener alguna pregunta, duda, por favor escríbanos para que nosotros lo podamos responder. Mientras tanto, seguiremos con algunas otras preguntas que tenemos preparadas para nuestros panelistas. Edgar o Gerardo, quien guste contestarnos primero. Sabemos que una de las principales amenazas en el reporte es el fracaso de la acción climática. ¿Qué esfuerzo consideran ustedes que deberían de realizar las empresas para esta mitigación de riesgos? ¿Quién desea contestar? Si gustas yo primero, creo que... Dale. Gracias, Gerardo. Yo creo que si las empresas siguen gestionando sus riesgos y su estrategia de negocio como se viene haciendo hasta ahora, considero que las empresas estarán listas para un futuro que ya no existe, ¿no? Para un presente que ya no existe, mejor dicho. Es importante poner atención a lo que se está hablando. Al ser una empresa socialmente responsable, nosotros sabemos del impacto y de las tendencias que se vienen por temas ambientales, ¿ok? En ese sentido, es importante, o yo considero que se debería abordar desde dos ópticas. La primera, que es la operativa, y la segunda es la estrategia comercial. La operativa va en el sentido de, si yo estoy observando un riesgo, ¿cómo va a impactar esto a mi negocio? Y más allá del negocio, le decía hace un momento, a la cadena de suministro, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que la competencia en el futuro no se va a dar entre empresas, sino entre cadenas de suministro. Y esto, hoy en día, es realidad. El segundo punto es, ¿cuáles son mis clientes potenciales en el futuro? Estos clientes potenciales, estamos hablando de jóvenes que están viviendo un tema de pandemia, un tema de impacto en temas ambientales. Entonces, yo como empresa, ¿cuál es mi estrategia para abordar estos futuros clientes? Porque al final de cuentas tenemos que ver por los futuros clientes. Entonces, esta imagen, no quiero hablar del greenwashing ni nada de esto, simplemente es ser realistas a qué clientes voy a abordar. Yo como compañía, ¿qué les voy a aportar para su futuro? Más allá de reducir emisiones, también es
que los clientes se casen con nuestra marca a través de nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que las empresas pueden abordar o tomar estos esfuerzos tanto para la parte operativa como para la parte comercial. Gerardo. Edgar, no puedo estar más de acuerdo con lo que mencionas. Y yo lo que quisiera es complementarlo desde una perspectiva de las mismas conclusiones que tenemos y lo que creamos en el foro económico y con el informe global de riesgos. Lo primero es que específicamente todos tenemos absolutamente conciencia, personas, organizaciones y gobiernos, que la salud del planeta es el tema número uno. Eso lo tenemos clarísimo. Lo segundo es, y también era de las conclusiones, como lo mencionaba Edgar, desafortunadamente tenemos ciertas situaciones que nos hacen que el modelo de transición no sea el mismo para cada empresa o para cada estado. Una búsqueda de una transición limpia, una transición inmediata a energías limpias, lo cual es absolutamente deseable en un momento de reactivación económica y con la preocupación que decíamos alrededor del estancamiento, la recesión económica, pues lo que nos presenta es que no necesariamente va a ser viable y por otro lado que también lo que crearía son unas inestabilidades que tenemos que superar. Sin embargo, puntualmente como organizaciones tenemos un doble reto. El primer reto, y complementando esas perspectivas que tienes todas las razones, Edgar, pero específicamente tenemos que tener claramente frente a cambio climático cuáles son esos activos que tenemos nosotros en riesgo. Y activos no solamente estoy hablando de activos físicos, sino también de otras características más, si estamos en industrias financieras y etcétera. Pero la segunda parte, y esto es donde tenemos que tener planes muy concretos desarrollados, es que tenemos también unos riesgos relacionados con esa transición que tenemos que ejecutar para cambio climático. Y ahí el papel fundamental que tienen todos los mecanismos de gestión de riesgos, todos los modelos que hemos estructurado alrededor de ESG, porque no solamente está la perspectiva de cambio climático con acciones puntuales, sino en cada uno de los elementos que están relacionados con la prosperidad social, con la equidad, y que también permitan unos modelos de gobierno y que den transparencia para que efectivamente todos los combinemos y las acciones se den concretamente. Entonces, la responsabilidad está en todos, el cambio no es inmediato, pero tenemos que ser estructurales desde las empresas para que sean integrales y que podamos gestionar todos estos riesgos que vienen en transición. Recuerden una última cosa, y estos son datos del Banco Mundial. Solamente las inversiones que vamos a requerir en los siguientes 15 años para transición climática, estamos hablando alrededor de 70 trillones de dólares. 70 trillones de dólares que tienen que ser desde inversiones de las organizaciones y que también tenemos que habilitar otros mecanismos para que todos podamos participar. Es un esfuerzo conjunto y las empresas son el eje fundamental de este cambio. Muchas gracias, Edgar y Gerardo. Y creo que también hablando sobre este tema de las inversiones y este tema de las acciones, es muy importante visualizar a futuro qué pasaría si hay una inacción, ¿no? ¿Qué pasaría si no alcanzamos esta meta de los 1.5 grados que se vio ahora en la COP27? ¿Qué pasaría si pensamos que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver cómo a futuro esto nos puede afectar en muchos aspectos, ¿no? Cómo podemos empezar a perder recursos naturales, insumos necesarios para nuestra vida diaria y pues el no tener una acción hacia la descarbonización, hacia la reducción de las emisiones, hacia estas necesidades que se han presentado, pues nos va a salir más caro a la larga, ¿no? Se van a requerir muchos más recursos, no solamente financieros, sino también humanos, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas adaptaciones hacia lo que ya se perdió en vez de prevenir y mitigar un poco estos efectos y ver qué tanto más se puede conservar, ¿no? Entonces, creo que también esta visión nos permite
permite mucho ver cuál es el costo de no hacer nada y cuál sería el beneficio de empezar a actuar, sumar esfuerzos y aliarnos entre todos los sectores, ¿no? No solamente empresas, sino también sumar al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil y a los diferentes grupos que también están empujando por todo esto. Y pues bueno, siguiendo con nuestra conversación, quisiera preguntarte específicamente, Gerardo, igual que ahorita nos estabas compartiendo esta parte de las inversiones, pues ¿cómo ves que estos modelos de inversiones, cómo ves el modelo ESG, cómo ves alguna forma en la cual las empresas tengan estas metodologías o estos indicadores que nos ayuden a tener como una guía para mitigar los efectos del cambio climático? Ana, muy interesante la perspectiva y sobre todo porque todos los conceptos asociados a ESG en este momento ni siquiera son opcionales o como anteriormente podían estarse pensando algo bueno que tener. Desde una perspectiva puramente de mercado, lo que se ha establecido es que aquellas organizaciones que tienen prácticas positivas cercanas a todos los elementos de ESG, cada una de estas organizaciones tiene un mejor comportamiento en el alcanzar sus objetivos estratégicos y específicamente tiene una menor varianza frente a la vulnerabilidad de los impactos en riesgos. Y esa ha sido la clave de por qué hay que tener una arquitectura que sea integral. La salud del planeta, y lo dijiste muy claramente, y Edgar, tú también lo referías, si no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a tener qué planeta, dónde estar. La salud del planeta es un imperativo. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos en las organizaciones es trabajarlo integralmente desde los diferentes frentes, y eso involucra trabajar conjuntamente, cada uno de nosotros como colaboradores de la organización, con la visión y transparencia que tiene en su modelo de gobierno, y por eso la importancia de toda la parte de governance en la parte de ESG, en la cual lo que van a poner son unos objetivos claros que debemos alcanzar, y estos integrados a esas acciones específicas desde el punto de vista ambiental. Pero esto no funciona si no tenemos a todos nuestros colaboradores, a todas las personas que participan en las empresas dentro de la mitad, y por eso la importancia de la parte social. No importa lo que realicemos, si es en salud del planeta y en limitar todos los efectos invernaderos, si esto no tiene sentido para generar prosperidad para nuestros colaboradores y nuestras comunidades. La principal responsabilidad que tenemos como organizaciones es esa: crear prosperidad alrededor de todas nuestras comunidades, no exclusivamente frente a nuestros colaboradores y nuestros accionistas. Por lo tanto, es clave, Ana, y creo que este escenario, todos lo comparten, la importancia y la integralidad que tiene para tener acciones conjuntas efectivas. Muchísimas gracias, Gerardo. Y creo que aquí este componente colaboradores, colaboradoras, aliados, proveedores, pues toma muchísima fuerza, ¿no? No solamente la empresa lo puede lograr, no solamente el gobierno o la sociedad civil, sino que entre todos y todas podemos generar este compromiso, porque más allá de un esfuerzo es un compromiso, ¿no? Convencernos de por qué necesitamos estas acciones, y cada quien a partir de su propia iniciativa pues puede sumar hacia esta agenda conjunta que necesitamos tener, que ya tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, pero qué mejor que adoptar más, ¿no? Lo de la COP27, que viene ahora con el tema de agua, ver qué otras acciones locales, globales, regionales, pues podemos ir siguiendo. Y pues bueno, como platicábamos hace rato que uno de los riesgos es el tema de la salud mental, yo quisiera aquí preguntarles qué papel está jugando esto en la sociedad y cómo han visto que lo abordan las empresas, o si ustedes nos pueden compartir algún ejemplo, estaría ideal. Bueno, yo pudiera compartir en esta parte. Entendamos que las empresas están constituidas por personas y sirven a personas. Entonces, las personas son el eje en el cual se debe de guiar toda institución. ¿Okay? En este sentido,
podríamos nosotros hablar, por ejemplo, en Zurich, lo que hemos estado haciendo y lo podemos manejar en 3 rubros. El primero es con nuestros empleados. Ajá. Nosotros hemos mantenido la comunicación con todos los empleados de Zurich, se ha mantenido la estrategia y se dice que con esta pandemia se aceleró la cuarta revolución industrial y así ha sido, ¿no? O sea, nos hemos mantenido creo que hasta más conectados que antes. Entonces, el impacto que pudiera haber psicológico, por lo menos en el aspecto de comunicación, se ha cumplido, ¿ok? El segundo es nuestros clientes. Hemos estado también muy cerca de ellos, comunicándonos, siguiendo una estrategia clara. Podríamos decir inclusive que hoy más que nunca Zurich es fuerte. Estamos en los mejores años de Zurich, México. Y esto ha sido clave por mantener la comunicación con nuestros clientes. Entonces, es importante buscar los medios, los métodos para que nosotros podamos seguir manteniendo esta comunicación e inclusive mejorando siempre este aspecto. Y el tercero son las comunidades. Es importante decir que hemos mantenido las inversiones que hemos tenido año con año en temas de sustentabilidad. También somos una empresa comprometida, también somos una empresa socialmente responsable. Es importante mantener estos esfuerzos y más allá de cumplir, es realmente estar con el compromiso y en la mente de que esto es una visión a largo plazo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo tenemos que abordar de esa manera? Es comunicación, estar en contacto y mantener las estrategias que tenemos hacia el interior de la compañía como hacia afuera, como empresa socialmente responsable. Gerardo, ¿tú nos quisieras compartir algo? Solamente un par. Los comentarios de Edgar fueron muy completos. Lo que quisiera es compartirle unas perspectivas adicionales y que desafortunadamente lo que hace es crear presión en todos nosotros en lo que debemos ejecutar. Lo primero es que el tema de salud mental, literalmente, nuestras infraestructuras de salud del Estado y de las empresas no lo teníamos muy organizado para la dinámica, la magnitud y la escalabilidad que lo estamos viviendo post-pandemia. Con lo cual lo que implica es que como organizaciones tenemos que dar un brinco para estructurarnos a estas nuevas necesidades de salud, porque vamos no solamente con el well-being de las personas, sino también con los esquemas de salud. Y ahí es donde tenemos que hacerlo ágilmente, porque es únicamente uno de los elementos de principio y como bien decía Edgar, si no actuamos urgentemente y con temas efectivos, todos nuestros colaboradores que están necesitándolo y, sigo insistiendo, nuestra responsabilidad frente a las comunidades, podemos estar enfrentando una nueva situación alrededor de los temas de salud y particularmente por eso, salud mental. No es un tema menor y se nos aceleró con todo este tema y de carácter digital. Es una nueva forma de entender el mundo. Muchísimas gracias. Y ahorita que mencionas esta parte del tema digital, para nosotros también es muy importante. Digo, aquí me voy a robar un minuto del espacio para contarles que desde la fundación, desde la Z Zurich Foundation, establecimos una alianza con UNICEF derivado de todas estas problemáticas que hemos estado viendo. Y en esta alianza vamos a estar trabajando para que las personas jóvenes, tanto niños como adolescentes, puedan recibir mayores herramientas y plataformas para poder hablar sobre estos temas, pero también para los padres, madres y cuidadores, así como los profesores y las profesoras, puesto que creemos que este regreso a la sociedad, a la nueva sociedad, a esta nueva forma de vida, fue muy abrupto, ¿no? Desde cómo salieron hasta cómo están regresando y todas estas problemáticas que se están dando, así como también estamos realizando un apoyo para las personas refugiadas que están en este conflicto armado en Ucrania, ¿no? Entonces, nosotros somos iniciadores de esto, nosotros potenciamos estas alianzas, pero no nos lo quedamos solo para nosotros, sino que estamos invitando a más empresas, a más organizaciones a que se sumen y a que también puedan invertir y puedan sumar esfuerzos para que estas personas tengan estos elementos, porque sabemos que si
sigue así la situación, se pueden venir algunas consecuencias pues no muy agradables, ¿no? Y que qué mejor que poder invertirle en el futuro de las personas, ¿no? De nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, para que aparte de todo lo que viene post pandemia, pues también ellos puedan tener este tema de la socialización y el desarrollo personal y pues puedan seguir explotando al máximo todas sus capacidades y pues bueno, todos nos estamos adaptando, pero como sea ellos, pues están descubriendo la vida y pues es una novedad diferente, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, pues ahí están nuestras campañas de recaudación, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y pues mientras más empresas seamos quienes financiemos alguna iniciativa, los resultados van a ser más grandes porque como mencionábamos, no podemos solos, necesitamos de la suma de esfuerzos de todos y de todas. Y bueno, ya para empezar a cerrar este panel, que de verdad disfruto mucho poder platicar con ustedes y poderle compartir a todo nuestro público las ideas y todas estas referencias que tenemos. Quisiera preguntarles qué importancia consideran que ha tomado la seguridad digital. Ya nos mencionabas, Gerardo, ¿no? Que durante la pandemia pues todo se digitalizó, todo empezó a tomar muchísima fuerza, todos nos cambiamos a modelos digitales, pero quisiera saber, pues, cuáles son sus recomendaciones, tanto a nivel personal como para las empresas. Y si quieres, pues, empezar, Gerardo, y cerramos con Edgar. Gracias, Ana. Creo que es uno de los temas más relevantes, cada uno de ustedes en sus organizaciones que están enfrentando. Nosotros recientemente acabamos de hacer un estudio, que hicimos también con una organización tecnológica global muy interesante, y las conclusiones que nos dieron es que ustedes, como los otros ejecutivos, sienten una profunda preocupación de qué tan preparados realmente están para enfrentar todos los riesgos cibernéticos que se están presentando. Y esto tiene múltiples razones. La primera, y como les mencionaba, este aceleramiento de agendas digitales inyectó una cantidad de tecnología que no necesariamente era natural para los sistemas que estamos manejando, y lo cual lo que hizo es que tuviéramos que flexibilizar ciertos elementos de estructuras de control, inclusive tuvimos que adherirnos a tecnologías no necesariamente probadas y escalabilidades, y eso lo que ha terminado generando es que tenemos una multiplicidad de organizaciones respondiendo rápidamente operacionalmente a esta nueva realidad digital, pero con una mayor exposición cibernética. Por otro lado, también lo que nos compartían los ejecutivos y muchos de ustedes es que el gasto no para. Y cada vez tenemos más y mayores inversiones para gestionar el riesgo, y lo que necesitan es comenzar a mirar formas diferentes, incluyendo también la transferencia del mismo y no solamente exclusiva soluciones tecnológicas. Y el último es que seguimos siendo el elemento más vulnerable cada uno de los colaboradores. En la mayoría de los casos todavía los temas de malware, de los phishing y demás son los que siguen alimentando. Con lo cual, cultura, más ser inteligente en la gestión de riesgos, integrar todas las alternativas, es la solución específicamente para el tema de vulnerabilidad cibernética. Listo, pues perdón que les interrumpamos, ya estamos sobre el tiempo y nos están esperando para el siguiente segmento. No sé si quisieran dar una super idea en 30 segunditos para cerrar y podemos continuar con nuestro programa. Les apreciamos mucho. Claro que sí, pues invitamos a todos y a todas a que lean este informe, a que puedan consultarlo, y si tienen alguna duda o pregunta en específico nos pueden contactar, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros perfiles de LinkedIn o aquí directo, y les pedimos si nos pueden compartir las preguntas para poderlo responder. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a darle su reconocimiento, a mandarle su reconocimiento a Ana Gabriela Bautista. También está Edgar Chaparro y Gerardo Herrera Perdomo. Así es, de Zurich y de March. Muchísimas gracias, muy interesante el estudio que nos han compartido. Y bueno, ahí están. Recordarles, Mari Carmen, que tenemos las semblanzas y sus redes sociales, su forma de contacto en la plataforma
para que lo puedan ver, igual que sus semblanzas. Entonces, ahí si los quieren contactar, pedirles el estudio, lo que sea, pues ahí es el lugar para poderlos contactar. Todos tienen acceso a ellos y es vital e importante que continuemos con este diálogo. No olviden, por favor, en las redes sociales usar el hashtag Encuentro ESR para que podamos saber sus opiniones, cómo están viviendo y qué reflexiones están generando. También los invitamos a seguirnos en redes sociales como CEMEFI RCE, CEMEFI, @CEMEFI, y estamos en Facebook, Twitter, en Instagram y en YouTube. Exacto, en todos lados estamos. Así que ahí a poner sus mensajes importantes, las frases que les parezcan interesantes, que nos puedan ir haciendo como una especie de resumen que nos ayude o a la reflexión, ¿no? Sí, efectivamente. Y por eso quiero preguntarle a Pau para que pasemos al segundo sondeo después de este interesante y nutrido informe, Así es. pues compartir sus reflexiones. Por lo tanto, Pau, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Mari Carmen. Bueno, pues vamos, Pau, con el siguiente bloque que nos va a dar pie a nuestro siguiente panel. Entonces, adelante. La primera pregunta del sondeo. ¿El valor comercial aumenta cuando se comunica a los grupos de interés los impactos de la operación empresarial? Ok, a ver, ya está seguramente aquí nuestra audiencia listos para contestar y entonces, a ver, Pau, ¿nos la repites, porfa, por si andaban ahí como medio Perdidos. distraídos? Si nos tenían de música de fondo, pues ya que se enfoquen Claro y contesten que sí. la pregunta, por favor. Claro que sí, a los despistados. ¿El valor comercial aumenta cuando se comunica a los grupos de interés los impactos de la operación empresarial? Perfecto. Bueno, pues damos unos segunditos, Mari Carmen, para que contesten. Dejen la tacita de café a un lado, contesten la pregunta y entonces nos digan qué están opinan? pensando. Ahí está. Un abrumante sí, con 97%, 98% hasta el momento y con un 3% de no. O sea, el valor comercial sí aumenta. Sin lugar a dudas es súper importante transmitir y comunicar lo que se está haciendo, ¿no? Así es. Lo que no se comunica no existe. Nada, como si no estuviera. Bueno, pues tenemos otra pregunta, Mari Carmen. Vamos a escuchar la segunda, Pau, ¿la tienes por ahí? Claro que sí, Mari Carmen. ¿Cómo consideras al día de hoy la implementación de la Agenda 2030 en las estrategias de negocio? Ok, a ver, ¿Cómo a contestar, consideras? La repetimos. por favor. ¿Cómo consideras al día de hoy la implementación de la Agenda 2030 en las estrategias de negocio? A ver, pregunta Híjoles, interesante. ahí está un poco más peleado, ¿eh? Buena dice que el 70% y mala el 31%, pero está en constante cambio, fíjate. Claro, pero es que el reto es implementar, ¿cierto? No, o sea, lo fácil es decir yo quiero estar en la agenda, pero Claro. el reto es hacer programas, Claro. medirlos, ¿no? Ejecutarlos. Claro. Es todo otro Yo quiero ir tema. a Disney World, pero necesito ahorrar y necesito vacaciones. Y Y- la y hay implementación. que considerar todos los requisitos necesarios para ellos. ¿Tienes una visa? A ver. Exacto, hay que ponerse las pilas para implementar adecuadamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues ahí están las dos preguntas Gracias, Pau. y vamos a pasar entonces.